Capítulo 2. Antes de irme. Ayer terminé de editar la última parte de la crónica de Jorge, de manera apresurada debo decir, porque mañana salgo de viaje e iré al mismo recorrido que hizo él. No creo encontrar las cosas que él me prometió, pero si las encuentro será una excelente historia. Y creo que habrá valido la pena el desgaste y todo lo que he hecho estos meses para conseguir el dinero y comprar el boleto. Creo que en este punto no me he presentado, no creo que sea interesante. Ya me conocerán en el diario de viaje, entonces no veo necesario que me presente por aquí, por ahora, y dé mi biografía, pero sí la de Jorge. A grandes rasgos, esta será una introducción a quien fue antes de todo. Es una mezcla entre lo que me contó él y lo que me contó mi tío Aldo. Tengo entendido que las biografías son recopilaciones de entrevistas entre quien conoció al protagonista y el mismo protagonista. Y como realmente esta es la primera que realizo, lo haré lo mejor que pueda. Tiene 47 años, nació en el 68, aquí en la frontera. Sus padres son de Guerrero, de Acapulco. Con 17 la señora Sandra y 18 el señor Alberto se casaron, siendo aún menor la señora Sandra con permiso de sus padres. Eso fue un año antes de venir. Su plan era cruzar a Estados Unidos, vivieron en Texas y trabajaron en un lugar de comida unos meses, pero el ambiente no les agradó. Cuando la señora Sandra se dio cuenta que estaba embarazada, pensó que no era una buena idea estar lejos de México y decidieron regresar a Acapulco. Sin embargo, antes de que esto sucediera, alguien ofreció al señor Alberto un trabajo como pollero de este lado. Era un buen dinero y él ya había hecho el recorrido con su esposa. No sería difícil hacerlo solo. Se dirigieron a Tijuana, se establecieron en lo que después con el tiempo sería Las Sánchez, un asentamiento improvisado como el resto de la ciudad. Aunque me encantaría hacer un repaso de la ciudad, no viene al caso. Él nació con 2,8 kilos, un bebé sano, primero de 4, 2 mujeres y 2 hombres. La señora Sandra quería más, pero al parecer en su último hijo la operaron sin que ella se diera cuenta. Cuando ella se dio cuenta, entró en lo que ahora podemos llamar depresión, pero en aquel entonces ella solo sabía que apenas podía con sus hijos y las cosas eran cada vez más difíciles con las ausencias del señor Alberto. Poco antes de que Jorge entrara a la primaria, tomaron la decisión de no arriesgarse más a que en un recorrido atraparan al señor Alberto y ella se quedara sola con los niños. Jorge era el hermano mayor, pero no tenía contactos con otros niños de su edad. Jugaba con niños más grandes y por esto siempre fue rudo. Durante la ausencia de su padre, él tenía que defenderse solo. Al entrar a la primaria, se encontró con mi tío Aldo. Él también era mayor y lo que los unió, antes que todo, fueron los golpes. Al principio peleaban por tonterías, pero luego de todo un ciclo escolar dándose golpes, se dieron cuenta de que ambos provenían de Guerrero. Mi tío Aldo llegó aquí con 3 años, nacido en un pueblo a 2 horas de Chilpancingo. Curiosamente, eso les hizo crecer una amistad y cambiaron de esperarse en el camino a casa para pelearse a simplemente acompañarse. Me contaron ambos, de hecho, la misma historia. Cuando entraron a tercero había un niño que ellos lo llaman muchacho, de 12 años, que les pegaba a los demás. Fue una guerra casada, cada receso, ellos dos contra el que le pegaba a sus compañeros, hasta que antes de las vacaciones de diciembre agarró solo a mi tío Aldo y le pegó lo suficiente como para que llorara. Él, con el ego destrozado, y su amigo con una sed de venganza por el dolor de no haber estado para su amigo cuando él lo necesitaba, esperaron a este muchacho a la salida y le lanzaron rocas. Fue una guerra a la que se unieron 2 más de este lado y otro de sexto del lado de el muchacho. Sus 2 aliados corrieron y luego el niño de sexto. Ambos se reían al contar que escuchaban al otro gemir de dolor cuando una piedra chocaba con sus cuerpos. Y al final aquel muchacho se rindió y cuentan que como si se hubieran conectado, uno le pegó en el tobillo y el otro en la cabeza al mismo tiempo y cayó al suelo raspándose la cara. Para cuando él intentó levantarse tenía 2 criaturas llenas de ira saltando sobre él. Los papás del muchacho fueron a reclamar porque le habían pegado a su hijo, pero al ver a las 2 criaturas raquíticas frente a la maestra le dio vergüenza. Obviamente llamaron a los abuelos y a los papás de Jorge. A mi tío Aldo le dejaron 3 días sin poder sentarse de las nalgadas por el castigo. Me dijo que entiende que fue algo muy peligroso y lo pudieron haber matado. Y Jorge no le fue mejor. Su papá le pegó en las manos con un pedazo de cable hasta que casi le sangraron los dedos. Y según cuentan, eso fue suficiente para los 3 para no volver a pelear ni entre ellos ni con nadie más, al menos en primaria. Ambos llevaban buenas calificaciones en la primaria, pero preferían divertirse. Según cuenta mi tío Aldo,
Jorge era un genio. Desde tercero devoraba los libros en las primeras semanas de clases y con eso tenía para pasar de forma tranquila el año. Durante toda la infancia de Jorge, don Alberto trabajó vendiendo cosas que traía de San Diego. Sus conocidos que aún pasaban personas al país vecino regresaban y traían mercancías que don Alberto vendía. Jorge me cuenta que no le agradaba esto. Tenía que levantarse los fines de semana temprano, el frío calaba en sus huesos, en un pequeño cuerpo delgado. Nunca fue corpulento, hasta pasando la adolescencia. Recuerda su niñez viajando sobre cajas en una camioneta Redilas del 65 que su padre compró en Texas cuando hizo el recorrido hasta Tijuana. Era una camioneta azul con tubos rectangulares soldados a la parte trasera, en donde se montaban unos triplays que servían como soporte para que las cosas no salieran por el brincoteo en los caminos de tierra. Y al llegar a su destino se desmontaban para utilizarlas de mesa para poner las cosas. Las horas bajo el sol fueron cruciales para desarrollar su paciencia. Entre semana, cuando sus padres tenían que trabajar, lo dejaban con una vecina. Él fue el primero que pasó por eso. Luego sus hermanos y el siguiente hermano. Este es el que fue a la escuela con mi mamá. Todos se llevaban un año, e imagino que ellos fueron testigos de la batalla de las piedras, y con la fama de los dos nadie molestaba a los hermanos menores. Cuando salieron de la primaria, entraron a una secundaria que estaba por el centro. Era lo mismo, caminar bastante para llegar al bulevar y tomar un transporte, con la diferencia esencial que esta travesía lo hacían ellos dos solos. Podían darse el paseo por el centro de la ciudad, un pintoresco lugar repleto de personas con distintas aficiones, entre los punks que estaban abriéndose paso en la ciudad, los cholos y los pachucos que ya estaban asentados en la misma. La ciudad les prometía diversión y ellos comenzaron a buscar formas de ganar dinero extra. Pronto se encontraron vendiendo artesanías a gringos que venían en busca de casinos, alcohol y mujeres. Esas travesías de la dupla duraron poco, pues el hermano de mi abuelo tenía problemas y el abuelo se llevó a la familia para estar con ellos al final del primer año de secundaria. Entonces Jorge se vio solo sin su compañero de batallas, y siendo bueno para la escuela prefirió quedarse ahí, conociendo bastantes personas y logrando hacerse de su propio dinero, ayudando a sus hermanos a que tuvieran las cosas más sencillas. Al terminar la secundaria conoció a una chica, trabajaba en las cantinas del callejón, ambos eran de la edad. Se veían cuando él salía a trabajar, cada tarde durante meses. Platicaban, se conocían profundamente. Ella fue su primer y más grande amor. En las ocasiones que compartían sus cuerpos, él se soñaba de 30 años teniendo hijos con ella. Totalmente enamorado le dijo en una ocasión que dejara esa vida, que él se encargaría de ella. Pero ella se negó. Resultaba para ella más sencillo mantener a ambos con las ganancias de una noche. Él intentó ignorarlo hasta que una noche, por su cumpleaños 16, fueron a dar una vuelta con unos conocidos de su trabajo y él la miró entrando a un motel junto con un hombre alto, blanco, un motociclista típico, según su descripción, bigote, chamarra de cuero, parches de mezclilla desgastada. Fue después de mucho tiempo que él sentía ese ardor en las entrañas, esa sensación de venganza que le recorría todo el cuerpo. Corrió tras ellos y los encontró pagando la habitación. No es que su forma de ganarse el dinero le fuera desconocido, es que nunca antes la había visto y según ella era el amor de su vida. Algo dentro de él se rompió al ver la realidad. Trató de golpear al sujeto, pero obviamente le sacaba ventaja por su altura y su edad. La riña no duró mucho. Sus amigos lo separaron y se lo llevaron. Al día siguiente, con el corazón destrozado y seguro de no querer volver a ese lugar, habló con su patrón, quien le agradeció por los años de trabajo y se tomó una foto al lado de una de las míticas cebras para poder recordarlo. Los siguientes meses pasaron sin sobresaltos, adormecido por el dolor de sentirse traicionado, despertando temprano para ayudar a sus padres a cargar la mercancía, poner mesas y del amanecer pasar al mediodía para empacar de nuevo. Revivía su niñez en la parte de atrás de la misma camioneta, sentado entre cajas. No fue hasta que una tarde llegó Aldo, curtido por una vida en el campo, con 2 cervezas y una bolsa de carbón junto con una de carne. Se sintió vivo de nuevo, había vuelto la dupla. El cariño que se sentían se siente aún a la fecha, demasiado.
pero siendo de la época que son, no suelen decirlo ni demostrarlo. Pero el brillo en la cara de ambos al recordar ese encuentro está más que claro. Mi tío venía de un lugar conflictivo. En los pueblos las cosas no se arreglan con golpes, se sacan machetes. O en esa época era así. Entonces apenas pisar este lugar, consiguió una navaja. Nunca la sacaba, pero ambos estaban revitalizados por el encuentro. Salían en busca de fiestas y se colaban en bodas, 15 años, donde había pelea, estaban ambos. Todo cambió un año después, casi por cumplir 18. Ambos salieron de fiesta al centro. Jorge no quería, pero ante la insistencia cedió. Llegadas las 3 de la mañana, fueron directo al callejón. Al entrar a un bar, un guardia intentó quitarle la navaja a mi tío Aldo, y este dijo que mejor se irían, y Jorge, ya con el alcohol encima, dijo que pasaría como fuera. Discutiendo con el guardia, este lo empujó. Aldo le dijo vámonos, pero él, ya empecinado, sacó la navaja del pantalón de mi tío y amenazó al guardia. Otro guardia salió detrás de él con un revólver y se lo puso en la cara, a lo que mi tío jaló a Jorge y le quitó la navaja. Jorge gritaba que no era tan hombre sin la pistola, a lo que el guardia solo apuntó a mi tío y le dijo ve y cuida a tu amigo mejor. Al voltear se encontró con que había cortado el brazo de su amigo. Le cambió la cara. No fue tan grave en realidad, pero eso bastó para que ambos se fueran a buscar ayuda. Cuando cumplieron 19, ambos se fueron a trabajar como albañiles. Juntos buscaban opciones para vivir mejor. Viajar a California o tal vez a Chicago. Pero los años pasaron yendo y viniendo en el día a día. Sus cuerpos terminaron fortaleciéndose con los bultos de cemento y las largas jornadas bajo el sol y el frío. Fue a los 23 que Jorge decidió entrar como militar, con un futuro siendo la edad máxima 30 años para entrar. Aún estaba en la edad perfecta. Ahí pasó la historia de los tacos y demás. Ese día volvieron a ir al centro juntos por última vez. Después de eso pasó su entrenamiento, lo cual tengo documentado, y después de sus primeras vacaciones pasó el encuentro con la serpiente. Y me parece que con eso queda saldado el contexto, si así lo puedo llamar. Entonces, mañana viajo y voy a ir a verlo. Me dijo que tenía sí o sí que ir a verlo antes de partir. Parte de su preocupación es porque él sabe el contexto real a donde voy. El chico que habían capturado lo conocía de lejos, pero mi compañero de la universidad, Eric, es mi amigo. Me comentó que después de ese desastre lo habían invitado a aprender a cocinar alguna sustancia. Él sabía que estaba metido en algo que sería difícil salir, pero en palabras del mismo Jorge, nunca entiendes el peso de tus actos hasta que te toca cargar con las consecuencias. Un dicho muy de señor, pero no era dirigido a Eric, era para mí. Eric me dijo que iríamos cerca donde estaba aquella mansión que me describe Jorge en sus recuerdos. Mi plan es llegar, no vincularme con lo que sea que él haga, pero Eric ya habló y pidió permiso, e incluso ellos sabían de la mansión y los ritos, y yo quiero ir a entrevistarlos, porque en este punto me es más fácil creer lo de las luchas, de las fuerzas de la naturaleza. Esta idea del bien contra el mal es justo lo que dice la mayoría de los mitos, solo que aquí solo son fuerzas, no hay bien ni mal. Jorge me lo explicó como la erosión en un río. El agua golpea las rocas tantas veces que las va desbastando. El flujo constante de agua no es malo, solo es un motor de cambio al estado visible de la roca. La roca no es buena por sufrir ese cambio, solo está reaccionando al caudal del agua. Solo es una roca manteniéndose ahí. Deificación, esa es la palabra. Atribuir noción o acciones de dioses a cosas que no lo son ni tienen esas virtudes. Los humanos antropomorfizamos a todo le damos cualidades de pensamiento y les dotamos de lógica humana a cosas que no son humanas. Entonces, contra mi lógica, contra la voluntad de Jorge y a espaldas de mis padres, iré a ver con mis ojos aquel sitio. Así que ahora, son las 2 de la tarde, me bañaré, me cambiaré, porque según él debo ir limpio. Debo decir que me sentí sucio cuando lo dijo, pero me aseguró que no era porque oliera mal. Luego se quedó viéndome y dijo, tranquilo, no te voy a oler. Intentó hacer una broma al parecer. Él está trabajando en una farmacia de esas tiendas locales. El dueño conocía a su papá y lo contrataron. Me dijo que tendría unos últimos arreglos, pero me encargó que le llevara salvia, romero y canela
en rama, específico. Él llevaría otras cosas, y así me dirigí a la botánica, luego a comprar la canela en el supermercado. Al momento de llegar, encuentro a la señora Sandra con una mirada perdida en la sala. Me mira. Por favor, no lo hagas. Él avanzó mucho. Toma mi brazo y voltea a ver si Jorge no estaba ahí. Me dijo que te quería proteger, o algo así. Mijo, a Dios no le gustan esas cosas. No dejes que lo haga. Aclara su garganta. En el momento, susurra y me dice: te vas a ir y qué tal que por eso lo volvemos a perder. Ya no va a tener a su amiguito cerca. Yo confío en él. Sonreí con genuina tranquilidad. Si lo que dice no es verdad y no existen todas estas cosas, yo se lo haré saber. Le tomo la mano, pongo una de abajo y una sobre. En realidad sí habíamos hablado de eso la última vez que le comenté sobre el viaje. Quedamos en un acuerdo. Si yo no encontraba nada que apuntara a que algo de lo que él dijo era real, tendría que comenzar a leer la Biblia y asistir a misa los domingos con su madre para darle calma a ella. Aunque ambos teníamos claro que eso no pasaría por razones distintas. Él pensaba que todo era real y yo era un enviado del destino. Por el contrario, yo pensaba que solo vería una casa abandonada y él se negaría asegurando que él sabe lo que vio. Pero si vuelves como él, me preguntó su madre con lágrimas en los ojos que no terminaron de salir. Entonces seremos amigos y con mayor razón no lo dejaré solo. Además, si su mente no tiene la coherencia de su juventud, es por el mal uso que hicieron las medicinas cuando él estaba en el psiquiátrico. Le dije totalmente convencido. Apreté su mano y entré al patio. Al ver el patio entendí la preocupación de la señora Sandra. Estaba hincado y alrededor había dibujado un círculo hecho con carbón en el piso. El tío, al verme, sonrió. No sabes lo mucho que batallé para que el círculo quedara, se rió, como un círculo. Volteó, tomó a su mamá de la mano, le dio un beso en la frente. Déjanos solos, te prometo que después de esto no haré nada más en tu casa. Le besó la mano y la condujo hasta la casa. No quisiera hacer esto, pero correrás peligro a donde vas, no por mi señor. Pero tienes que entender que este mundo no nos pertenece, ni siquiera ellos saben quién es el que les desplazará una vez que las cosas cambien. Se acomodó el cabello. Hay personas que tienen tanta sed de poder que harían cosas inimaginables solo por una pizca más de poder. Yo ya había escuchado su relato, sabía a lo que se refería. Estas son cosas que no me gustaría conocer, pero lo hago. Mi señor me visitó varias veces en aquel hospital y por él no terminé perdido entre tanta droga que me daban. ¿Tienes las cosas?, me preguntó. Yo me limité a sentir y darle mi mochila. Bien, empecemos. Tienes que quedarte en medio y no te muevas. Es importante que tengas fe en que yo te protegeré, porque sé que aún no tienes fe en mi señor, y eso él lo puede tomar a mal. Tomó un pedazo de lámina y la puso frente a mí. Le puso carbón y la prendió con un poco de alcohol. Es para que no manche. Hubiera preferido hacerlo con éter, pero dicen que los vapores son malos y la gasolina es más peligrosa, me decía mientras avivaba el fuego. Comenzaba a poner las hierbas sobre el fuego. Primero tengo que limpiarte. Sacó una pipa de madera y le puso tabaco, con un poco de salvia. Esto no es nada del otro mundo. Te voy a echar humo. Tomaba bocanadas y la rociaba sobre mí. Le dije: espera. Me quité el suéter y la camisa para no terminar oliendo a tabaco. Sí, mejor. Continuó un minuto tal vez. Luego tomó el romero ya encendido y sacando humo, lo acercó a mi piel. No te va a doler. Pensé que solo me lanzaría el humo, pero pasó la rama encendida sobre mi piel. Podía oler los vellos de mi brazo quemándose y sentir el calor de mi piel. Pero era verdad, no me quemó, no había dolor, solo la sensación del calor de la llama. Listo, ponte de rodillas. ¿O sabes sentarte como chino?, me preguntó. Ven, con trabajos puedo sentarme, le contesté con una sonrisa, la cual me devolvió. Se sentó fuera del círculo y repitió unas cuantas veces con los ojos cerrados: aquí en este mi desierto que te pertenece y te perteneció antes que yo naciera, y que cuando mis huesos descansen bajo la tierra, aquí seguirá siendo tu hogar, mi gran Señor. Protege a este, mi hermano menor en tu fe,
que hoy presento ante ti, que está dispuesto a arriesgar su vida para conocer tu morada. Guíalo para que te encuentre y pueda volver a mí como el emisario que mereces, pues él contará mi historia y me dará paz al saber que tu voluntad y tu voz no solo son conocidas por mí. Haz que sea invisible para quienes quieran impedir esta nuestra labor. Mi hermano, que la serpiente guíe tus pasos. Entonces se levantó y se dirigió a mí, cuidando no pisar los dibujos hechos en el piso con el carbón. Ahora sí, viene la parte decisiva. Tomó la pipa y la llenó de salvia. Esto solo abrirá tu mente. Hay varios tipos de salvia. No encontré la que quería, pero esta servirá. La encendió, fumó solo lo necesario para que saliera humo. Sé que esto te dará asco, pero es necesario. Sentí como mis ojos se abrieron al entender que quería que fumara donde él lo había hecho. Negué con la cabeza. Por favor, hazlo, dijo tranquilo. Tomé la pipa. La puse en mi boca. Sentí su saliva en la pipa. Al inhalar el humo lo sentí pesado. Se notaba que no era tabaco. Y entre arcadas por el asco sentí cómo pasaba por mi garganta. El golpe lo sentí de manera inmediata. El hincarme no era para respeto o para veneración. El mundo comenzó a cambiar de poco a poco. Cosas casi imperceptibles. Las luces se veían más vívidas, casi tintineantes. Volví a fumar por su petición. Ahora solo era para mantener el efecto. Prendió el tronco de canela y la llama bailaba ante mis ojos. La sostuvo con una mano mientras con la otra dibujaba algo con alcohol en mi estómago. No grites, me dijo mientras acercaba el trozo de canela encendida a mi piel. Se vio como se incendió al momento. Listo, ahora no te muevas. Acercó su mano palma arriba y del medio salió una serpiente pequeña, con una pequeña cabeza triangular. Estaba sorprendido del poder de esa planta. Pensé que, de alguna manera, la alucinación de ambos estaba conectada, y luego sentí un pinchazo en el abdomen. Vi cómo me mordía y regresaba a su posición en un instante. No tuve tiempo de reaccionar, ni por instinto. Mi señor, yo no necesito protección aquí en mi tierra. Le doy un poco de tu bendición y te pido disculpas por molestarte con asuntos de mortales. Se levantó y me extendió la mano con todos sus dedos. Aún sin entender qué había pasado, le di la mano y me levanté con él. Encendió un cigarro y me extendió la caja. Tomé uno y luego de verlo un momento, lo devolví a la caja. Tenía una pipa nueva, sin usar, pero quería saber si podía hacerte fumar de donde yo lo había hecho. Lo dijo para ver si me salía de mi estado de pausa. ¿Tu compañero es a él a quien cuidaste en el hospital psiquiátrico? Pregunté, omitiendo su broma. Sí, él es mi bendición, en términos sencillos, como mi ángel de la guarda. Pero sabes que eso aquí no aplica tal cual. Guardo silencio, esperando mi respuesta. ¿Y el fuego tú también lo hiciste? Sí, pero con parafina, créeme. No fue nada en comparación. Busqué la manera de que no lo sintieras. Se levantó la camisa y se miró una cicatriz al medio de su abdomen, borrada quizá por el tiempo. Una espiral, cortado, con una forma de S encima del mismo. Yo no te voy a acompañar, pero la serpiente, ya sabes, ella guiará tus pasos. Eres un maldito, le dije aún en tono serio. ¿Por qué? Me contestó sorprendido por mi comentario. Me hiciste fumar donde tú lo habías hecho. Me reí y él me guió a su casa. Bien, creo que es momento de un café y que tranquilicemos a mi mamá. Es el capítulo 2. Comenten, compartan, espero que les guste y así. Buenas noches, que tengan un excelente fin de semana y que sus deidades les bendigan.